unos 23 kilómetros de pista. La verdad que es preciosa, un acierto total haber abandonado la carretera. Lo teníamos que haber hecho mucho antes. Aquí tenemos a Rubén, que ha sufrido un percance. Cosas del directo. Aquí es donde nos hemos quedado hoy. Un sitio que está bastante bien, 20 euros por persona. Son los precios que nos están cobrando por aquí, por estos pueblos. Dormimos calentitos, que está haciendo bastante frío estas noches. Como veis, estos son pueblos fantasmas. Está todo cerrado menos las tiendas. Son dos hermanos muy simpáticos de Bangladesh. Son los únicos que tienen abierta la tienda. ¿Está abierto? Hello, good morning. Morning, Yeah, living, we going to the next town. Nuwerus. After the clever. Yeah, I know. Nuwerus. How much? 20. Thank you. 1 euro vale la garrafa de agua. Sí. Empezar el día, ¿no, Andrés? Vamos a empezar el día con alegría. A enfrentarnos al viento y a los camiones. Ahí tenemos suerte. Este es el lugar con más éxito del pueblo, la licorería. Aquí en los comercios normales no se puede vender alcohol, existen las licorerías. Y ayer el pueblo estaba vacío, menos ahí, que estaba lleno de gente. Todos los borrachos en la puerta. Aquí tenemos la comisaría. El edificio más grande del pueblo es la comisaría. Se ve que necesitan espacio. Este es el hospital, que tiene muy buena pinta. Sí, sí, para como es el pueblo de pequeño, tiene un buen hospital, ¿eh? Estos son los suburbios. Ahí vive la gente humilde en esas casas. También las casas no están tan mal. Tratamiento de basura made in África. Los neumáticos quemándose. Pero que hay un montón de chatarra. Wow, estoy esperando el fútbol en España, flipas. Como veis en mi ropa, otro día ventoso en Sudáfrica. El viento, además, al venir del sur y estar en el hemisferio sur, es un viento frío. Pero bueno, se puede aguantar a esta altura. Ahora estamos a 250 metros, entonces no hace tanto frío, pero los días anteriores hacía un frío que pelaba. Parece ser que al ser domingo hay también menos tráfico, hay que ver siempre lo positivo. Lo que pasa es que hoy tenemos que hacer 80 kilómetros. Ayer eran 50, entonces el viento más o menos se capeaba. Sabías que ibas a acabar pronto, pero hoy si queremos llegar a un pueblo tenemos que hacer 80 kilómetros. Ahí estamos. Qué pena mía, Raúl. Ahí está el tío. Nuestros pequeños oasis en Sudáfrica, las áreas de descanso. A sacar la pasta esa que había hecho. Ah, chocalla, tío. Vaya cabreo que lleva. Wow. Pues que ayer sobró pasta y no hemos encontrado un recipiente para traerla. Y ahora se acuerda que la podíamos haber traído en la garrafa, ¿no? La garrafa de plástico. Bueno, ya he cortado la mitad, la hubiera echado ahí, me he comprado tomate, una cebolla, he hecho una ensalada de pasta de puta madre. Me cago en la puta. Y ahora vamos a comer una onza de chocolate. Vamos a comer un mojón. En los dos últimos alojamientos donde nos hemos quedado no hemos tenido luz porque Sudáfrica tiene un problema de electricidad, de falta de electricidad. Los cortes de luz son cada vez más duraderos en Sudáfrica. Aunque es uno de los países más ricos del continente, el año pasado los apagones se duplicaron y en lo que va de 2023 han alcanzado un nivel sin precedentes. Y es que la energía se va en ocasiones durante 10 o 12 horas. Tienen que hacer cortes continuos al día, como unos 3 cortes de 2 horas más o menos. Hay veces que cortes de 4 horas incluso. Esto es debido a que la empresa pública estatal funciona muy mal, ha habido mucha corrupción, la gente se ha quedado con dinero que había que invertir. Y es que la razón principal de los apagones por más de una década es la compañía estatal Eskom. La comisión que dirigió el juez Raymond Sondo descubrió en 2022 que la junta directiva estuvo involucrada en corrupción. Además, la empresa utiliza plantas de energía basadas en carbón. El país está en vías de desarrollo y cada vez hay más industria y menos electricidad. Entonces están quemando carbón, están intentando que haya luz, pero según prevén van a estar como unos 5 años con estos cortes. La gente está muy quemada, muy quemada. Llevan como un año así con cortes y claro, están perdiendo turismo, están perdiendo industria, agricultura, muchas cosas. Sudáfrica es un país que tiene muchísimo turismo, sobre todo el tema de safari, y claro, llegan los turistas a los alojamientos, no tienen luz, pues prefieren irse a otros sitios como Kenia, como Tanzania, que sí hay luz. El otro día nos lo explicó el dueño de un alojamiento en el que estuvimos, y ayer estuve yo leyendo en internet y efectivamente los problemas son graves de falta de electricidad. Nosotros pues vamos de paso, tampoco nos importa tanto,
pero ellos tienen que vivir con esto. Y nosotros con nuestra particular tortura de todos los días, viento, viento. Estos 3 últimos días están siendo muy duros. No sé si lo veis en mi ropa, cómo sopla el viento. Hemos llegado a Bitterfontein, es el pueblo que hay ahí, pero parece que está todo cerrado porque hay carteles que dicen que el domingo a la 1 cierran la gasolinera, la tienda, todo. Me parece que nos vamos a meter en el pueblo para nada, va a estar todo cerrado. Que no nos queremos quedar aquí, nos queremos quedar en el pueblo siguiente, pero aquí sí nos gustaría tomar una Coca-Cola o algo. Vamos a la gasolinera a ver si hubiera algo. Al final hemos tenido suerte. Ahí está. Son muy macarroides, ¿eh? Y vamos a seguir hasta el siguiente pueblo. Si veis ese cartel, en Nuwerus, Hauerwell Lodge, es donde vamos a ir. A ver si hoy tengo suerte y me puedo comer un chuletón. Un chuletón te va a comer, sí. Hoy me he puesto los micrófonos porque si no, no me escucharíais nada de nada. Mirad el viento, ahora sí se nota, ¿eh? Estamos a unos 17 kilómetros de nuestro destino final de hoy. Y aquí tenemos la máquina. Qué bien se va con el viento a favor. Sí, sí, a favor. A favor es que vaya para allá. 5:45 y de viento en contra. Ya ves. 62 kilómetros contra el viento y subiendo. ¿No querías desierto? Pues toma desierto. Un poco más verdoso, pero sigue siendo desierto. Ahora en vez de ser de frente, pero más fuerte todavía. Vaya día, vaya día. Es que somos élite, tío. Somos élite, sí. ¿Qué somos, leones o huevones? Somos leones. La gente me dice, qué envidia tus viajes y tal, pero no ven esto, ¿sabes? Me quedan 10 kilómetros de puerto. 10 kilómetros subiendo contra el viento, fenomenal. Atención, el cuestarrón que se nos presenta ahí. Empieza, hombre, no tengan miedo. Venga, valiente. Lo estamos sufriendo, pero sufriendo hoy, ¿eh? Sobre todo los últimos kilómetros por empeñarnos en llegar al otro pueblo. Nos podemos haber quedado en el anterior. Este es uno de esos momentos que dices, ¿qué coño hago yo aquí? Cuando llevas kilómetros y kilómetros del viento en contra, por carreteras aburridas, subidas, bajadas, mientras subes ese cuestón que se ve ahí, o que no sé si lo veréis. Pero bueno, después se te olvida, después llegas, te quedas en algún alojamiento, acampas, lo que sea, te tomas una cerveza, comes y nada, al día siguiente otra vez. Están siendo ya varios días seguidos. Mañana también hay previsión de aire en contra, pasado también. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si llegamos. Ya no hace viento. Ahí vamos a Nuwerus. Aquí vamos al Hardebel Lodge. Está ahí al fondo. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Open the door. So can you wait just 10 minutes? 10 minutes, She's okay, no busy problem, we have time. But you can... Ok. La matrícula que se ha agenciado el tío. Ah, me la voy a poner ahí. Trapero. La voy a arreglar y la voy a poner ahí en la bici. Oh, frigorífico. Vamos a meter la cerveza. Madre mía, tío. ¿Esto qué es? ¿Son 2 habitaciones o qué? Hostia. ¿Estos son 2 habitaciones? ¿Me jodas? ¿Qué es baño? Chica. Tío, pedazo de habitación, tío. Siempre que vienes a casa me encuentras en la cocina. Flipa. Embadurnada de harina, con las manos en la masa. ¿Sabes lo que es? Ya. Para mi amigo Ángel Agustín, que dice que nunca grabo las comidas. Vamos a cenar macarroni con queso y carne de no sé qué, como una especie de pepinillo, no sé qué, ensalada y ya está. Y mantequilla. Vamos. Y he transportado a mi alforja una cerveza, la cerveza de Andrés, que dice que no quiere. No quiero. Ya, qué gran amigo.
Ready for the road? Yeah. Where are you going to now? Going to the next villa, I don't remember the name, it's very difficult. Okay, but 68 kilometers. okay, van Rijnsdorp. Yes. Okay. Did you enjoy your stay? Yes, very good Okay. breakfast and sleep very well. Okay, that's good. I'm glad. Well, good luck with your journey Thank you very much. and have a safe drive. Thank you. Ok. Bye. Bye. Muy buen sitio para quedarse, muy buen sitio. Triunfo total hoy, hemos dormido muy bien, hemos comido muy bien y muy barato. 28 euros, alojamiento, cena y desayuno. Y el desayuno era bestial. Hemos mirado la predicción y viento en contra otra vez, parece que es más suave hoy. Ahí dejamos Núverus, buen lugar para quedarse donde nos hemos quedado hoy. Andrés? Excelente, excelente. Excellent. Ahí es donde vamos hoy, Paris-Dorf 67. Hoy peor que ayer, empezamos con el viento a primera hora de la mañana ya, Andrés, me cago en la leche. Menos más que llegamos cuesta abajo. Sí, cuesta abajo. Los cojones. 70 kilómetros de viento, pero bueno, ahí estamos preparados para ello y para más. Con agua y todo. Ha pasado lento también. Ahí está el tío. Estoy quedando en nada, ¿eh? Sí, te estás quedando. Llevamos 19 días de viaje, 18 en bicicleta. Un día de descanso fue subiendo la duna, o sea que tampoco descansamos. No descansamos. Y ya me noto fino. Está quedando en nada el Tezagar. Quedando en nada, me voy a tener que mirar 2 veces para verme. Ya te digo. Pues ha cambiado un poco el paisaje, ya se ve un poco más verde por aquí. Y la tierra roja, recuerda mucho a los paisajes australianos. Vamos viendo esa montaña desde que salimos del pueblo anterior. No sé cómo se llamará, tendrá un nombre. Es parecida a la Table Mountain de Ciudad del Cabo. Digo yo que será parecida. No la he visto nunca, solo en fotografías. Y como veis, ya con el viento a tope, en contra, chavales. Acabamos de llegar a lo que iba a ser nuestro destino final, pero no lo sabemos todavía, porque hemos llegado muy pronto, son las 12:30, entonces no sabemos si seguir unos 20 kilómetros más hasta otro pueblo. Lo vamos a pensar aquí mientras nos tomamos algo. Al final hemos decidido quedarnos aquí en el pueblo, vamos a buscar un alojamiento para quedarnos. Esta es nuestra primera lección, vamos a preguntar a ver lo que vale. Con 70 kilómetros tenemos bastante para hoy. Mañana 80, pues 80. Mirad qué chalecito. Pues parece que aquí cobran en todas partes lo mismo, 400, que son como 20 euros, un poco menos, 19 o por ahí. Está muy bien. Aquí tenemos nuestra cocinilla, el frigorífico, fregadero, baño completo. Aquí nuestras camas. Mira, fenomenal. El tío, estoy dando tipo. Sí, quedando en nada. Estoy quedando en nada. Atención cómo nos cuidamos, esto es África. Sí. Alfonso, mira. Mira, no hay Alfonso. cerveza, no hay cerveza aquí. Desde que llegamos a Sudáfrica optamos por pedalear por la N7, la carretera principal que se dirige desde Namibia a Ciudad del Cabo. La alternativa de tomar un camino distinto requería que acampáramos durante varios días, y a medida que avanzábamos hacia el sur, las temperaturas nocturnas descendían. Y como ya sabéis, no habíamos traído el equipo adecuado. La verdad que acabamos bastante hartos de esta carretera, así que estábamos deseando llegar a un lugar donde poder regresar a los caminos de tierra. Y muy pronto iba a llegar ese momento. Pues digo que por fin abandonamos la carretera. Cartasón de carretera y luego diremos cartasón de tierra. Estoy pegando botes aquí. Eso era el 7º día en carretera. Ahí vamos subiendo una rampa del 18%.
Con el piñón 52 metido y clavado. Aquí tenemos a Rubén, que ha sufrido un percance. Cosas del directo. Le gusta bajar radicalmente las cuestas. He bajado, me he metido ahí en la arena, en una zanja, y casi me caigo, no me he caído del todo, pero con el plato me he jodido. Pero bueno, me pongo aquí una toallita mientras tanto, para que no se me llene la arena. Esparadrapo. Que baja como los locos. Mira que le digo yo, tranquilo, pero nada. Ahora pongo, casi me mato bajando. Así en la carátula, lo que llama la gente, la sangre. Es verdad. Atentos al lugar, ¿eh? Un espectáculo. Estas casas son de los dueños de los viñedos, seguro, ¿eh? Mira qué sitio, que le he buscado el zagal, aquí, al lado del river, near the river, Con pistas. bucólico. ¿Qué más se puede pedir? Y atención, lo que tenemos ahí, la pizza que sobró de ayer. Capitán Pescanova, qué barba se ha dejado. El lugar hubiera sido especial para acampar, ¿eh? Poner ahí la tienda. Vamos a seguir hasta Clanwilliam, nos quedan unos 23 kilómetros de pista. La verdad que es preciosa, un acierto total haber abandonado la carretera. Lo teníamos que haber hecho mucho antes. Estamos en Ejido. Llegó el asfalto. Si es sin tráfico no nos importa, ¿no, Andrés? Sin tráfico no le importa. Qué hartas son, abache. Se nos han saltado hasta los empastes. Muy contentos. Sí. Si hubiéramos ido por la principal ya estaríamos allí hace 2 horas. Cabreado. Todo eso son vides. ¡Vamos! Limoneros aquí, las montañas también ahí peladas. Parece que estemos en Murcia. Limones allí y limones aquí y un cartagenero ahí. En Sudáfrica hay un clima muy parecido al Mediterráneo, además le llaman clima mediterráneo directamente, y entonces el paisaje también es muy parecido, sobre todo la vegetación. Bueno, ya estamos en Clanwilliam. Estábamos ansiosos por llegar a este pueblo. Clanwilliam es una de las entradas a las montañas Cederberg, un lugar que teníamos marcado en el mapa de este viaje y que podréis disfrutar en los siguientes capítulos. Pero antes había que buscar un lugar para dormir. Rubén. Ruben? Andrés. Andres. Okay, welcome in South Africa. So you're Thank you. doing the whole trip up to Namibia. We come from Namibia. You came down now. Yeah, Okay. going to Cape Town. Okay. And what is your budget for the evening? It We- is very quiet. I can give you our loft cabin at the gate down there. Can you do 550 per person? 550 rand per person. 550, 550 por persona. It's very expensive. Is it very expensive? Can you go for 450? 450, okay, 450.
400. And then if you pay by card, I have to add 5%. We pay with cash. No problem. Okay. And then you can go down to gate 3. Gate 3. Gate 3, I'll open up there for you quickly and I'll show you where it is. Okay, thank good. you. Welcome, Thank Ruben you very and much. Andreas. Thank you. Okay. Son estas cabañas seguramente de madera. Unfortunately, you know what load shedding is? Load shedding. Load shedding. Ah, load shedding. The famous load TIA, shedding. this is Africa, okay? Yes. So the electricity is off till 6 o'clock. But you're more than welcome to have a look. Os voy a mostrar el nidito de amor de hoy. Y aquí está. Lo que pasa es que no tenemos luz. Ya os comenté el otro día el problema que tienen aquí en Sudáfrica con los cortes de luz. Tienen que cortar la luz de vez en cuando, como 3 o 4 veces al día. Esta es mi habitación, con mi baño, que no lo podéis ver tampoco, no hay luz. Cocina totalmente equipada, con su frigorífico, con todo. La habitación de Andrés, con su baño también. Este es el tío, mira tú. Aquí tenemos una barra para servirnos los cubatas. Pero es que arriba, aquí una cama. Y ahí otras 2 camas, pero con el zinc este hace un calor que te mueres. Bueno, ahí tenemos aire acondicionado. Además de buen mecánico, buen cocinero. Mira, tenemos hasta Netflix y todo. En África estamos. Yo creo que estamos en Marina 2. ¿Qué África? Calentando los espaguetis. Claro, de res con microondas, pollo. Esto es cerdo agridulce. Sí. Ha rallado queso y todo el tío, menudo cocinero. Además de mecánico, cocinero. Tío, hay que valer para tú. Vaya compañero que me he traído esta vez. ¿Qué te res? Este no es como Alfonso, que es el único que hace cerveza. Pobre Alfonso. Hola Alfonso, que va. ¿Cómo le echamos de menos? Alfonso de puta madre. Sácame una cerveza por lo menos, hostia, que me va a secar, me va a quedar seco, tío. Seguimos apostando por la Windhoek de Namibia. Muy bueno. En cada pedaleo, por cada país, llevamos en ruedas un sueño feliz. 2 bicis sin destino, rodando se va. Grabamos la ruta que el mundo nos da. Por Asia, África, de América a Europa. Sentimos el viento y la cámara.